El senador estadounidense Tim Kaine estuvo en Cúcuta, frontera entre Colombia y Venezuela, desde donde informó que su visita tuvo como objetivo constatar cómo viven los venezolanos en dicho punto y llevar un contundente mensaje al Senado de Estados Unidos para adoptar políticas que puedan resolver la situación. En una rueda de prensa, en la que estuvo presente BOA Noticias, Kaine señaló que el interés de Estados Unidos es lograr paz, libertad y justicia para el pueblo venezolano. Según el senador, pudo charlar con la gente, entender sus historias para regresar a Washington y pedir más apoyo por el desastre humanitario. Resaltó que, a pesar de la difícil tarea de tener acuerdos bipartidistas en su país, la situación de Venezuela se ha vuelto una causa para ambos bandos y que Estados Unidos está trabajando con la comunidad mundial y organizaciones como la OEA para apoyar y cambiar la situación de los venezolanos. Estamos trabajando en sanciones contra los líderes que están robando y violando los derechos humanos, dijo el senador, quien además agradeció al gobierno y al pueblo colombiano por su espíritu de hospitalidad para los venezolanos. Dijo que el trabajo, además, es para ofrecer luz a una situación oscura, pues según él, el apagón sufrido en Venezuela no solo es de electricidad, sino que hay un apagón de derechos humanos, hay un apagón de justicia, de servicios básicos. Reiteró su apoyo al líder opositor Juan Guaidó y sus políticas e instó a la presión de la comunidad internacional, incrementar las sanciones y encontrar mejores y más oportunidad de apoyo humanitario. El senador estuvo acompañado por José Manuel Olivares, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, quien agradeció el trabajo que vienen haciendo países como Estados Unidos y señaló: no importa el partido, hay algo que nos une: libertad, prosperidad y cese de la usurpación. La situación de Venezuela une al mundo en una sola causa. Y agregó que la salida de Nicolás Maduro tiene un significado similar a la caída del muro de Berlín latinoamericano. Enfatizó en la indignación que tienen sobre la muerte de venezolanos a causa de la falta de medicinas y denunció que la visita de Naciones Unidas hoy a nuestro país ha sido plagada de persecución. Agregó que hay 3 órdenes de captura contra 3 médicos venezolanos cuando su único delito fue informar la crisis en los hospitales de Venezuela. Por eso, el diputado pidió a la ONU que no constante la realidad y no deje que sea maquillada. Olivares también se refirió a los militares venezolanos que decidieron salir de sus tropas y dirigirse a territorio venezolanos quien, según él, hoy suman 1000. Al respecto, aclaró que se están llevando a cabo reuniones con el gobierno colombiano para buscar soluciones de estabilidad y estatus. En la rueda de prensa también estuvo presente el embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, que resaltó el avance en la solución de la crisis venezolana, pero también alertó sobre una tragedia humanitaria que continúa. Si Maduro sigue matando a la gente de hambre y falta de medicamentos, esto no se va a poder resolver, agregó. Denunció ante el senador la presencia de Freddy Bernal, el protector, como la persona responsable de llamar a grupos colectivos hacia la frontera. Es un delincuente que necesitamos que Estados Unidos empiece a perseguirlo a él y a su familia. Asimismo, dijo el embajador, a familiares de la élite de Venezuela viven en Madrid, en París, tomando champaña, mientras la gente se está muriendo de hambre. E instó al gobierno estadounidense a generar presión sobre Turquía, un país que le está dando oxígeno a Venezuela, agregó Santos. Palabras de militar venezolano.
Durante la rueda de prensa, intervino un exmilitar de las Fuerzas Armadas de Venezuela quien señaló que la comunicación de los militares que se encuentran en Colombia es continua con el gobierno de Juan Guaidó, Estados Unidos y Colombia. Desmentimos que nos ofrecieron dinero, es mentira, desmentimos que vinimos con canto de sirena. A Nicolás Maduro, es pura mentira de su parte, pasamos por acá apegados a la Constitución de la República de Venezuela, vinimos para sacarla usurpador, a través de la paz, de llevar ayuda humanitaria, señaló. Nuestro fusiles es medicina, es la ayuda humanitaria, es la sangre escrita, agregó. Y denunció la persecución a familiares de los excombatientes, algunos encarcelados y otros amenazados. Hay casas de familiares marcadas por chavistas, las FARC y ELN, añadió.